Eddie, feliz cumpleaños. Porque, gracias, querido. Porque yo no planteé el tema de descontrolar, lo estás planteando vos y sos una autoridad acá en la materia. Entonces yo digo, ¿cuál sería el momento del eventual descontrol? Cuando el virus entre ¿a dónde? Nosotros cuando, digamos, empecemos a ver, por ejemplo, un aumento diario de casos, ponele de un 30% con respecto del día anterior cada día, si eso aumenta cada día un 30%, estamos diciendo que estaríamos aumentando el 100% cada 3 días. Por ejemplo, tuvieras un doubling time, o sea, una capacidad de duplicación de la epidemia de 3 días, estaríamos en fases de riesgo exponencial. O sea que eso sería una situación de descontrol. Por suerte venimos teniendo cifras muy estables continuamente en los últimos 20 días y no estamos viendo crecimiento. Lo que sí hemos ido viendo es una redistribución. En las provincias hay menos casos y en la capital y en el Gran Buenos Aires hay focos de transmisión. Sí, a mí lo que me gustaría plantear por ahí, si está el doctor Roberto Chuit por ahí, que es epidemiólogo. Sí, acá está. Sí, ¿cómo le va, Roberto? Bien, Eddie, ¿cómo estás vos? A ver, acá hay una parte que es muy antipática del planteo porque se suele llegar al tema de la estigmatización y una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que yo quiero plantear. A mí me parece que hay zonas de la población que viven más hacinadas, naturalmente, y zonas que pueden hacer cuarentenas más relajadas, porque tienen más plata, porque tienen más ambientes, porque tienen más metros, etcétera. Entonces yo digo, si el virus llega a las barriadas donde la gente vive más hacinada, y esa gente no es gente que vive en la barriada, es gente que trabaja, es gente de laburo, que se sube al transporte público, que trabaja en la salud, trabaja en el transporte, trabaja en la asistencia de distintas cosas, trabaja en el alumbrado, en el barrido, en la limpieza de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que me estoy planteando es si es, primero entender bien el funcionamiento de la epidemia y segundo, qué esperamos y qué previsiones tenemos para cuando la epidemia llega a los lugares de mayor concentración de las personas y donde esas personas no están en condiciones de hacer una cuarentena como otras personas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Me explico? Sí, yo creo que es interesante la pregunta, pero también tenemos que abordarla desde varios espacios. Es cierto que puede estar ocupando barrios o lugares más populosos, pero también tenemos nosotros que pensar que lo apasionante de esta epidemia, si se puede decir, es que constantemente estamos aprendiendo cosas nuevas y estamos utilizando nuevas tecnologías que no se han utilizado en otras situaciones de epidemia. Entonces, hagamos un poco de memoria. En febrero cualquier plan planteaba que en Argentina podía llegar a ser explosivo y que íbamos a tener cientos de miles de casos y que se necesitaban camas. Se establecieron intervenciones, se hizo la cuarentena y Argentina ha conseguido disminuir la transmisión. Digamos, hay prácticamente lugares donde la transmisión está siendo 1 a 1, 1 a 2, es decir, se ha conseguido como en los mejores lugares de Europa. Y ante la pregunta tuya de entrar a los lugares populosos, que la gente tiene dificultades, si uno hace un seguimiento de lo que son los movimientos de la gente, vía las tecnologías de Big Data y de utilización de técnicas que muestran el movimiento nuestro, con datos que son públicos, que los tenemos todos en los teléfonos, nosotros podemos ver que hay espacios que tienen el mayor compromiso de estarse quieto que otros lugares de mejores recursos económicos donde la gente se moviliza más por distintas circunstancias. Es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, la zona en Ciudad de Buenos Aires, tomamos la zona de Barracas, Flores, la 130, etcétera, etcétera, en esos lugares la movilización de la gente fuera de sus casas utilizando estas tecnologías fue menor que posiblemente de la población de Barrio Norte, Belgrano, parte de Retiro. Entonces, cuando uno se ve qué es lo que sucede, este virus tiene alta transmisibilidad, pero para que esa transmisibilidad exista
necesita que la gente esté en contacto. Establecido esto, yo creo que estas semanas de cuarentena, este tiempo que hemos tenido, nos ha permitido aprender nuevas estrategias. Y si nos pensábamos nosotros en febrero que íbamos a tener que usar tapaboca, barbijo comunitario y demás, nos mirábamos y decíamos, estamos todos locos, en Argentina eso es imposible. Y somos menos rebeldes acá en utilizar esas herramientas que en muchos otros países cuando vemos las crónicas. Es decir, yo Doctores, creo que no hay ¿los sectores populares, quiere decir esto que son más disciplinados que los sectores de mayor poder adquisitivo? Se puede decir en términos generales que por lo menos lo que muestran los datos es que sí habría alguna mayor disciplina. No en todos. Uno puede ver en algunos partidos del conurbano bonaerense donde esta dinámica es totalmente diferente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hay técnicas que a nosotros, en lo que es la apertura que plantea el presidente de esta regulada, trabajada, limitada, se van a poder utilizar muchas otras herramientas que son indicadores indirectos que creo que vamos a lograr en Argentina establecer nuevas condiciones que nos van a permitir no llegar a esas situaciones tan graves como que se están planteando. Bien, el tema ahí, ahora un rato hablamos de la cuarentena focalizada, Eddie, y con los expertos. Esto es movible, ¿no? Quiero decir, elástico. Si se llega a habilitar más actividades, más circulación, pero crece después el número de infectados, ¿cuán rápido se vuelve a la cuarentena anterior y cuán efectivo puede ser? Digo, también con lo que venían hablando, ¿cuánto cansancio de la gente puede haber? ¿Cómo se estima eso? Eduardo López, si le parece. No, yo creo que la cuarentena no va a terminar en forma absoluta, sino que la cuarentena va a haber que administrarla y por ahí, diríamos, flexibilizarla en función de municipios y de provincias. Yo creo que hay lugares en la Argentina que la cuarentena hoy limitarla es prácticamente muy difícil, como es Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Chaco, que tiene un problema particular en Resistencia, Santa Fe y Córdoba. Entonces yo creo en ese aspecto que la cuarentena hay determinadas pautas que no se van a mover. A mí me parece muy bien manejarla jurisdiccionalmente o focalizada. Yo creo que hay municipios que no han tenido ningún caso, inclusive no han recibido ni viajeros. Entonces esos municipios, si uno lo une con los municipios limítrofes, uno puede ir liberando, diríamos, la flexibilidad, y a mí me parece bien que eso lo manejen o las provincias o que lo manejen los municipios. Ahora, si usted me diría las cosas que maneja esta pandemia, que personalmente yo no movería, sería el ciclo escolar, los grandes acontecimientos que juntan gran densidad de población, como acontecimientos artísticos, cine, discotecas, etcétera. Yo creo que tercero hay que seguir resguardando a los mayores de 65 años y creo que todavía hay que mantener los aeropuertos internacionales y los pasos de fronteras cerrados y hay que empezar a movilizar lentamente, diríamos, la circulación de la gente de a muy poco y muy cauteloso, especialmente donde circula el virus. Es interesante el planteo que hace Roberto Chuit, para terminar, porque hoy por hoy todavía la mayor cantidad de casos es el barrio norte de Palermo y Recoleta, pero también debemos recordar que ahí debe haber un impacto de viajeros, que todavía es fuerte en el cálculo total de pacientes infectados. Porque el tercer grupo... A eso iba yo, doctor Eduardo Zunino. A eso iba yo, al tema de cuando el virus ya está metido en la sociedad y entre la gente que masivamente se moviliza. Correcto. Por eso es que justamente la cuarentena no la puede abrir de golpe y en forma masiva, porque usted ahí casi seguro va a fracasar. Usted tiene que ir abriendo pautas o flexibilizando pautas y hay que ver comportamiento. Yo le cuento un hecho que es muy interesante. Los dos lugares que más impactaron de fracaso en la pandemia en Nueva York y en Madrid fue haber mantenido el metro, tanto el metro de Nueva York como el metro de Madrid abierto.
El Metro de Madrid moviliza 2.100.000 personas por día y como tenía una gran movilidad la gente, no lo quisieron cerrar y ahí fue uno de los núcleos fundamentales de la El transporte expansión de público. ocupación en Madrid. Por eso yo quiero hacerles a todos, y primero hacerle notar a la audiencia, que yo creo que ya se dio cuenta, pero estamos teniendo una mesa espectacular. O sea, esta es la gente, los que está en nuestro programa, estos profesionales, son de lo más picante que hay en incluso la sugerencia y la toma de decisiones de lo que se hace en materia de seguir con la cuarentena, no seguir con la cuarentena, flexibilizar, no flexibilizar. Y por eso les quería preguntar a ellos, que están tan cerca de la toma de decisiones y que están haciendo los planteos que hacen, en esas discusiones hay tensiones, hay distintos puntos de vista. Una cosa es el que mira la cosa desde el punto de vista sanitario, otra cosa es el que la mira desde el punto de vista económico, otra cosa es el que la mira desde el punto de vista educativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál creen ustedes que está siendo la presión más fuerte hacia la apertura menos controlada de la cuarentena? Pablo, ¿te parece empezar que te tocaba? Sí, a ver si entendí bien la pregunta. ¿Cuáles son los grupos que piensan que están ejerciendo mayor presión para abrir la cuarentena? Sería esa la pregunta. ¿Y cómo se da eso en su conversación cotidiana? Porque ustedes están participando de la toma de decisiones del Estado argentino que nos ordena el funcionamiento cotidiano a todos nosotros. Y ahí hay distintos puntos de vista y hay distintas presiones y ustedes seguramente las están viviendo en la mesa de conversación. Y eso sería bueno que la gente también lo sepa. Sí, nosotros en general, nuestros interlocutores son el ministro de Salud y todo el grupo del Ministerio de Salud. Cuando hemos tenido oportunidad de hablar con el presidente, les expresamos nuestras opiniones desde el punto de vista sanitario, epidemiológico, desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas. La visión global, indudablemente, la tiene el Poder Ejecutivo, que es el que maneja todas las áreas. Nosotros también somos ciudadanos y somos conscientes de la situación económica que una cuarentena genera y que no se puede, digamos, perpetuar en forma permanente. Desde el punto de vista sanitario, por supuesto que nosotros, cuanto más tiempo tengamos gente que no esté circulando en la calle, es más probable que tengamos menos infecciones o que las infecciones se vayan dando gradualmente como ha ocurrido hasta ahora. Pero también sabemos que esto no se puede, como decía recién, prolongar eternamente y hay que ir viendo cuáles son los grupos de actividad económica y sociales que uno puede ir flexibilizando para que empiecen a tomar alguna actividad, tratando de que esto genere el menor riesgo posible. Por supuesto que la prioridad es proteger a los grupos más vulnerables, los adultos mayores, los adultos de cualquier edad y personas jóvenes con factores de riesgo, y esos son los que claramente tenemos que preservar y que seguramente la cuarentena en esos grupos va a prolongarse. Y después, como decían antes, también decía recién Eduardo, el tema de los medios de transporte es algo que nos preocupa, porque el medio de transporte es un lugar cerrado, donde hay distintas superficies, donde hay poco espacio para mantener el distanciamiento social. Entonces creo que acá tenemos que cambiar el paradigma de que venimos diciendo siempre que la gente tiene que viajar en los medios de transporte. Acá, en este momento, tenemos que pensar que el que tiene una forma de movilidad individual y puede hacerlo, en este momento es preferible eso y tratar de liberar los medios de transporte para aquella gente que no tenga otra. ¿Y al gobierno lo preocupa esto del transporte? Porque claramente puede llegar a ser un tema. ¿Lo preocupa mucho el tema del transporte? Yo creo que sí. De hecho, el ministro de Transporte ha participado en esto y creo que es una prioridad justamente por lo que decíamos recién. Es uno de los lugares con mayor riesgo de transmisión. Entonces hay que trabajar sobre ese tema, ver qué alternativas de horarios de trabajo uno puede innovar. Hay que ser muy innovador y creativo en una situación como esta porque tenemos que cambiar todos los paradigmas que teníamos de manejo hasta ahora en la sociedad para poder ir saliendo gradualmente de una situación que nos permita que el número de infectados no suba bruscamente, no nos sature el sistema de salud, permita que el sistema de salud se siga adaptando, generando nuevas normas, los profesionales de salud aprendan a manejarse en una situación totalmente nueva y que podamos darle a los pacientes la mejor atención